Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 20. Dioses digitales y podredumbre antigua. Fin del juego / aventuras de los superhéroes alienígenas. Punto de vista del MC. Una vez más, el Rust Bucket retumbó por la carretera. Los últimos vestigios de la belleza rústica de Nuevo México dieron paso a la extensa presencia urbana de California. La luz del sol de la mañana, brillante y dorada, pronto se filtraba a través de las ventanas, iluminando las motas de polvo flotantes que bailaban en el interior siempre acogedor del RV. El viaje hasta aquí fue tan tranquilo como largo, horas de perseguir nubes, probar bocadillos y yo, de vez en cuando, estirándome en el asiento delantero, disfrutando del balanceo familiar que las semanas en la carretera me han traído incluso después de tantas aventuras locas. El zumbido profundo y constante de la carretera bajo las ruedas se había convertido desde hacía tiempo en música de fondo cada vez que disfrutaba de mi tiempo con el abuelo y las niñas en lugar de centrarme en mis proyectos secretos. Era el sonido de un viaje veraniego perfecto y tranquilo por carretera, esa clase de normalidad silenciosa que se sentía preciosa dada la locura que solía perseguirnos. Detrás de mí, Kate estaba absorta en un cómic, con el ceño fruncido por la concentración. Los vibrantes colores de las viñetas se reflejaban tenuemente en su mirada fija. Aún no había decidido cómo debería ser su nombre de superhéroe ni su traje, pero por lo que parecía, buscaba inspiración en la fuente de todo. Lucky, siempre inquieta, hizo rebotar una pequeña pelota de goma en el techo, atrapándola sin esfuerzo y sin apartar la vista de la ventana, ya tratando de detectar las primeras señales de la ciudad mientras probablemente todavía consideraba qué carrera podría tener como actriz a pesar de su origen extraterrestre. Chicle. Es pegadizo y gracioso. Anunció de repente, recordándome que también buscaba un nombre de héroe. Sí, la verdad es que me gusta mucho más que Miguel, murmuró Kate sin apartar la vista del cómic que estaba leyendo. Pero si yo fuera tú, seguiría buscando otra. No debería ser tan complicado encontrar un nombre de superhéroe. G. Lucky se encogió de hombros con su habitual risa. Además, si no se me ocurre algo rápido, tendré que conformarme con lo que se les ocurra. Mientras tanto, Gwen dibujaba en un grueso cuaderno. Su mano era un borrón de movimientos precisos y rápidos, y el ocasional golpeteo del lápiz acentuaba el constante rugido del motor. Esta vez no dibujaba extraterrestres, sino unas complejas notas mágicas que, al parecer, acababa de comprender de mi última enseñanza. Runas muy parecidas a las de los amuletos de Bethel. Por suerte, ya he asimilado su innata comprensión de los fundamentos de sus poderes de distorsión de la realidad. Claro que el hecho de que ahora respete mis enseñanzas como la verdad absoluta también ayuda. Ya casi llegamos, equipo. Gritó el abuelo Max desde el asiento del conductor, con esa calidez característica en su voz. Miró por el retrovisor, con las comisuras de los ojos entrecerradas. Solo faltan unos kilómetros para Hollywood. Prepárense para Planetary Studios. Se escuchó un pequeño aplauso, más relajado que ruidoso. Habíamos estado encerrados tanto tiempo que incluso Gwen levantó la cabeza, deteniendo su cuidadoso rayado, y miró hacia arriba con genuina anticipación. Incluso la promesa de un día sin peleas ni viajes parecía un acontecimiento enorme. Y así, el aire mismo pareció cambiar a medida que avanzaba la mañana. La sequedad de la arena del desierto había desaparecido hacía tiempo, dando paso a la promesa salada y teñida de smog de un verano californiano. Los rascacielos a lo lejos se asomaban entre la bruma matutina como titanes que se alzaban sobre un océano de acero y asfalto, con sus pisos superiores reflejando el deslumbrante sol del mediodía. Las palmeras bordeaban la calle como una alfombra roja ceremonial desplegada específicamente para el absurdo que les esperaba. Mi sonrisa era tranquila y cómplice. Por fin, Planetary Studios. No tenían ni idea de lo que realmente les esperaba allí, o, mejor dicho, quién lo había construido, en sentido figurado, claro. Justo entonces, el Rust Bucket emitió otro de sus familiares gruñidos sordos mientras el abuelo Max lo sacaba lentamente de la autopista. El asfalto de la rampa de salida, recién colocado y liso, le daba al descenso una sensación engañosamente suave. Me vi reflejado en la ventanilla lateral. Gafas de sol, una sonrisa desenfadada y una postura tan relajada que rozaba la horizontalidad. La imagen perfecta de un niño despreocupado a punto de llegar al parque temático más publicitado del año. Qué lástima no haber podido traer a Charmcaster y a los demás todavía. No sin arriesgar mi imagen, también forjada, de jefe, con quien debían andarse con cuidado.
Aunque estoy seguro de que Gen se lo pasaría genial viniendo de vez en cuando y fueron mis fugaces pensamientos antes de volver a concentrarme en el presente. En cuanto llegamos a la extensa Los Ángeles, una agradable y vertiginosa tensión se respiraba en el aire. No era la típica tensión de misión y persecución de villanos a la que estábamos acostumbrados, incluso después de asegurarme de eliminar tantas de las grandes amenazas sin alertar a Max y a las chicas. Esto era diferente. Claro, todavía olía a protector solar y asfalto fresco, ese aroma ultralimpio que solo se encuentra cerca de las carreteras costeras y los resorts multimillonarios recién inaugurados, pero también la sensación de asombro que, según yo, le recordaba a su niño interior incluso a personas como mi abuelo. Todavía no puedo creer que conseguimos entradas, abuelo. A mi lado, Gwen ya estaba bajando su cuaderno de dibujo, con la voz teñida de genuina admiración. Se agotaron en cuanto las anunciaron. La gente en línea estaba loca por la fiesta de lanzamiento. Sí, oí que colapsaron el sistema de venta de entradas. A nivel mundial. Lucky asintió, atrapando su pelota en el aire y al instante agarrando su cámara para tomar una foto del brillante horizonte. Debes tener buenos contactos, abuelo. Digamos que cierto contacto tiene un don para encontrar, Max rió entre dientes, bajándose la gorra de turista. Oportunidades. Me miró de reojo con una sonrisa cómplice, y yo contuve la sonrisa que se me formaba en el rostro. Este contacto había hecho mucho más que simplemente conseguir entradas para el día inaugural. Jugó un papel importante en la creación del evento principal de hoy desde cero, un conglomerado multimillonario desarrollado gracias al conocimiento del futuro y una adquisición muy agresiva de propiedad intelectual. Ah, y también algunos conocimientos básicos de arquitectura futurista en el último minuto. O quizás, dijo Kate, uniéndose a nosotros en la parte delantera e inclinándose a mi lado, con una media sonrisa cómplice en sus labios. Nuestro superhéroe biblocal movió algunos hilos. ¿Quién? Yo. Pregunté con fingida inocencia, levantando ambas manos en señal de rendición. Disfruté de las miradas desconcertadas de las chicas, antes de añadir, con un encogimiento de hombros desdeñoso. Solo suerte, supongo. Un amigo de un amigo en el lugar indicado me debía un gran favor. Lo compraron, o al menos lo fingieron lo suficientemente bien como para no dejar que la sospecha cruzara sus pensamientos superficiales. Después de todo, no era la primera vez que sacaba entradas VIP. Aunque debo admitir que, para entonces, ya era la mitad de la diversión para mí, patinar al borde del descubrimiento sin caerme del todo. Era mi juego personal. De todos modos, volvamos al parque de atracciones que nos espera. Fue emocionante, déjenme decirles, este lugar fue mi creación. Diseñado, financiado y supervisado discretamente con meticuloso cuidado, la máxima inversión en normalizar lo anormal. Y sin embargo, allí estaba yo, planeando hacer fila para una atracción como cualquier otro visitante, con unas gafas de sol geniales ocultando la verdadera profundidad de mi participación. Aunque la ironía de que yo, el propietario secreto de la popular empresa de entretenimiento que ha invertido en este colosal complejo de entretenimiento, actúe como un turista sorprendido nunca se me escaparía. No solo eso, sino que ya me había asegurado desde hacía tiempo de que mi equipo legal se asegurara de que Super Alien Woody Adventures y cualquier otra estafa no autorizada no fueran más que un recuerdo lejano y olvidado, comprado y disuelto más rápido de lo que un plomero podría realizar una verificación de antecedentes. Y en cuanto a Abel y Kane Norty, bueno, digamos simplemente que mi marca Guardian tiene una división de gestión de talentos muy completa. A veces, la mejor manera de solucionar un problema con el comando canguro es ofrecer un mejor trato y un contrato a largo plazo, básicamente, darle al villano un mejor sueldo y un trabajo de verdad. O, en el caso de Kane, un nuevo trabajo de consultoría bien pagado, más acorde con sus peculiares talentos, lejos de cualquier cosa que se parezca a una enrevesada historia sobre el origen de un supervillano. En cualquier caso, seguimos por la brillante carretera costera hacia el sur, con el Pacífico brillando como una estrella líquida a nuestro lado. El aire, impregnado del aroma a asfalto calentado por el sol y a sal marina, desprendía una energía vibrante que casi podía saborear. Esto iba a ser divertido. El Rust Bucket emitió un último y sordo rugido de protesta cuando el abuelo Max dio la vuelta completa hacia el enorme carril de entrada del parque. El aparcamiento se extendía como una enorme pista de aterrizaje, reluciente por el calor, ya bullía de actividad. Los turistas salían en masa de los coches de alquiler y las minivans, con sus voces alzadas en un coro de asombro y emoción que se oía claramente por el asfalto.
Más allá, se alzaba la entrada de Planetary Studios, toda curvas futuristas y metal brillante, salpicada de ráfagas de flora alienígena artificial que parecían demasiado vibrantes para ser naturales. Con gigantescas pantallas holográficas que brillaban bajo el sol matutino, mostrando fragmentos de lo que parecían épicas batallas espaciales y maravillosos mundos alienígenas en vertiginosos destellos de alta resolución. ¡Guau! Exclamó Lucky, pegando la cara a la ventana, con una admiración absoluta. Este lugar es extraterrestre. ¿Puedes repetirlo? Comentó Gwen, ya a punto de coger su cuaderno de dibujo, aunque se detuvo un momento para mirar fijamente. Es mucho más raro de lo que imaginaba. La física de esas proyecciones holográficas es algo que nunca había visto antes. Se supone que es la puerta de entrada entre la Tierra y las estrellas, dije, intentando no parecer demasiado orgulloso. Ambicioso, ¿verdad? Un compromiso total con el proyecto. Max silbó en voz baja, genuinamente impresionado. Han avanzado mucho desde Omnilandia, allá por los 70. Ese lugar tenía un letrero de contrachapado pintado. Sí, claro, resopló Kate, siguiendo con la mirada una de las estilizadas vías de la montaña rusa. Sin ánimo de ofender, abuelo, pero cualquier cosa sería mejor que dos atracciones de taza de té rotas y un tipo con una sábana verde gritando sobre el área 51. Supongo que solo hay una manera de averiguarlo, respondió el abuelo con su habitual sonrisa cálida, y nos condujo hacia la entrada. Y a medida que avanzábamos hacia el arco de entrada, un imponente anillo de aleaciones entrelazadas modelado a partir de una puerta de salto extraterrestre, la atmósfera solo se intensificó. Música electrónica, cinematográfica y dramática, sonaba desde altavoces ocultos, junto con coloridas pancartas en idiomas alienígenas inventados que ondeaban en el aire. Los empleados del parque, vestidos con elegantes uniformes plateados, se movían con eficiencia experta, repartiendo refrescos espaciales de cortesía en frascos de neón. A donde quiera que miráramos, otros visitantes del parque estaban entusiasmados con los recuerdos de los guardianes del universo, las curiosidades sobre especies extraterrestres o los últimos objetos coleccionables. ¿Viste la última información del GO? Le dijo un adolescente a su amigo, con una bolsa de recuerdo en la mano. El nuevo equipo táctico está reventado. Ya están vendiendo el nuevo modelo de pulsera. No, sigo intentando vencer al jefe de nivel 7 en Space Warlords Conquest, respondió su amigo, con la mirada fija en su consola portátil. He oído que hay un cambio de Omniboy escondido en el código del nivel final. Por eso necesitaba esto, una réplica de la insignia del ejecutor galáctico. Levantó una insignia de juguete, sorprendentemente similar a la que Ultimus me había dado en su día. Otra familia pasó caminando, mientras la madre guiaba a sus hijos junto a una mascota disfrazada que parecía una bestia enorme. Sonríe, cariño. Es ese extraterrestre de 4 brazos que te gusta. Es una princesa guerrera Tetraman, mamá. Corrigió la hija con un suspiro dramático, poniendo los ojos en blanco como una auténtica conocedora de la historia extraterrestre. No pude evitarlo, tuve que reírme en escenas como esas. La gente a mi alrededor hablaba de especies extraterrestres, conflictos intergalácticos e incluso de mis formas extraterrestres que aparecían en las noticias de vez en cuando, como si fueran sentido común establecido. Esto era muy diferente de las celebridades comunes y corrientes que se convirtieron en superhéroes falsos como el Capitán Némesis o las oscuras criaturas fantásticas de cuya existencia la mayoría de la gente dudaba, como Pie Grande o Kraken. Claro, mi personaje de Omniboy era famoso en las noticias, pero el nivel de detalle y la aceptación despreocupada de esta tradición nunca dejaban de divertirme. Era como vivir en un mundo donde Mass Effect no era solo una saga de videojuegos increíblemente popular, y nadie cuestionaba si los espectros o los Krogan eran reales. El hecho de que yo fuera el material original fue la mejor parte de todo. Y hablando de material original, una enorme valla publicitaria se alzaba sobre nosotros, mostrando un cohete elegante y estilizado surcando una nebulosa vibrante. Unas letras en negrita proclamaban: Planetary Studios se enorgullece de presenta. Guardián de la galaxia, explora el cosmos. Mira, ven. Me señaló Lucky de repente, sacándome de mis pensamientos con un tirón de la manga, emocionada. Tienen perritos calientes de Pyronite, Eag Blast. De verdad que son amarillos humeantes. A estas alturas estábamos en el paseo principal, una calle animada llena de tiendas temáticas y puestos de comida.
Había exhibiciones de rock candy de Petrosapien, cabeza de diamante, con forma de estructuras cristalinas, sacos de boxeo Fury de Tetraman, 4 brazos, donde podías probar tu fuerza y un carrito de helados Lepidopteran, mosca hedionda, con un olor particularmente potente estacionado de manera prominente cerca de una fuente. Espera, foto de grupo. Gritó Lucky, deteniéndose de repente en medio de la concurrida calle. Antes de que alguno de nosotros pudiera protestar, sacó una cámara y extendió el brazo apenas una fracción más de lo biológicamente estándar, no lo suficiente para aterrorizar a las otras personas que disfrutaban del parque de diversiones, pero sí lo suficiente para obtener la toma perfecta desde un ángulo alto. Me incliné junto al abuelo Max, haciendo un signo de paz, mientras Gwen ponía los ojos en blanco con una sonrisa y Kate adoptaba una pose fingidamente heroica. Hacer clic. Perfecto. Exclamó Lucky radiante, mirando la cámara. A esta la llamo la invasión de los ladrones de diversión. Me limité a sonreír detrás de mis gafas de sol. Nuestro grupo finalmente pasó bajo el enorme letrero giratorio que decía: Odisea Galáctica. Experimenta el universo. Su anillo exterior orbitaba lentamente con los logotipos de cada sector galáctico pasando rápidamente. Pyros Prime, Ciudad Kinet, Arena del Vacío Nulo, Cataratas del Legado y más. ¡Qué asco!, murmuró Gwen, arrugando la nariz al pasar junto al carrito de helados. El olor y una mezcla extrañamente dulce y penetrante de azúcar y algo vagamente metálico y ciertamente no se ajustaba a mi recuerdo de un lepidóptero vivo, pero era intencional. No me malinterpretes, Ben, pero esa forma tuya apesta demasiado para ser usada como publicidad de comida. No tienes que disculparte, la corregí. Estoy de acuerdo contigo. Alguien se dejó llevar por la decisión, dije, intentando no revelar demasiados detalles, y tosiendo con desdén antes de pensar. Le dije específicamente al equipo de I+D de alimentos que, aunque el nombre de la especie sonara como el orden biológico de las mariposas, no significaba que debieran oler a flores. Fue un poco tonto por mi parte suponer que también se darían cuenta de que era de mal gusto asociar el aroma de insectoide con el de un postre. Kate se rió, señalando un pequeño cartel que anunciaba los caramelos lepidopterranos endurecidos. Mira, Ben, dice crujientes mixtos arcoíris y turrón crujiente. Suena como algo que encontrarías pegado al suelo del Rust Buque después de un largo viaje. Lo dejo pasar por alto. Estoy dispuesta a probarlo, declaró Lucky, pero luego su expresión se tornó pensativa. Su entusiasmo eclipsó rápidamente su anterior declaración. Pero, primero quiero un perrito caliente pironite. Están al rojo vivo y se ven picantes. El abuelo Max ya se dirigía hacia un puesto que anunciaba: Prueba las estrellas. Donde se exhibían platos humeantes de cocina de inspiración extraterrestre. ¿Papas fritas con chile o algo más, con tentáculos?, preguntó, con la vista fija en un plato enorme de lo que parecían sospechosamente papas fritas con chile y queso, solo que más rojas y con rizos oscuros por encima. Supongo que no estaría mal probarlo. Cada paseo, atracción y simulación que seguía era más que un simple espectáculo. Era una mina de datos, un ciclo de retroalimentación. Max y las chicas ni siquiera lo sospechaban, pero todo con lo que interactuaban las atracciones con realidad virtual, los obstáculos cinéticos, incluso los algoritmos de la tienda de recuerdos estaba conectado a mi fase de pruebas de la extranet. Aunque suene a cliché, esto no era solo una simple atracción de parque temático. Era el futuro, un campo de entrenamiento seguro e inmersivo disfrazado de diversión. Un lugar para preparar al mundo. Y para decirlo sin rodeos, todo era parte de mi plan. Conocía el mercado, y al mercado, al parecer, le encantaban los extraterrestres. Quiero subirme a la montaña rusa Tetraman Fury, dijo Lucky, dando saltitos, casi vibrando de emoción. Te deja caer 30 pisos en un coliseo alienígena simulado. Deberíamos subirnos después de los perritos calientes. Estoy con Lucky, coincidió Kate, con aspecto revitalizado. Necesitamos algo de velocidad después de tanto caminar. Una vez que finalmente saciamos nuestro hambre con las papas fritas con chile de Max y los ligeramente extraños, pero definitivamente picantes hot dogs pironite, nuestra siguiente parada fue una simple, pero un ejemplo perfecto del atractivo de Planetary Studios. Galactic Gauntlet. The Warlords Vengeance. Un simulador de movimiento mejorado con RV que combinaba hologramas, proyección de mapas y asientos con movimiento inmersivo para crear una experiencia de invasión alienígena completa. Lamentablemente, aún no tenía la confianza suficiente para digitalizar completamente a las personas en una realidad virtual que crearía inspirado en el famoso episodio de Game Over.
La cola era sorprendentemente corta para una atracción tan popular, un testimonio del diseño eficiente del parque y su gran capacidad. A pesar de todo, nos amontonamos en el elegante coche simulador plateado, con 6 asientos cómodos y vibrantes dispuestos en un estrecho semicírculo. Nos abrochamos los cinturones de seguridad de 5 puntos. El suave clic del mecanismo era una gratificante promesa de emociones de alta tecnología. Prepárense, aprendices, para enfrentar el poder de las fuerzas del malvado conquistador. Declaró una voz retumbante e incorpórea mientras las luces se apagaban, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. Omniboy y su tripulación necesitan su ayuda para infiltrarse en el reino de las sombras y recuperar un artefacto crucial de la quimera sui generis, la especie de Vilgax. Una vez más, mi pecho se llenó de un orgullo familiar y silencioso. Mis simulaciones, mis actores de voz, mis extraterrestres, retratados tal como eran, con potencia y precisión. Como mencioné antes, no era solo por la emoción. Este fue el primer lanzamiento público de otro de mis proyectos más discretos. Ramificación situacional interactiva basada en datos emocionales. La atracción se ajustaba sola, al igual que los enemigos, la dificultad e incluso los desenlaces narrativos, según cómo se movieran, entrarán en pánico o se coordinaran los jugadores. Alpa evaluaba sutilmente las respuestas de lucha o huida de todos y controlaba a los participantes relevantes, todo para que la diversión del juego siguiera siendo interesante y desafiante. Poco después, las pantallas a nuestro alrededor cobraron vida, bañando la cabina con el brillante caos de una supernova de batalla interestelar. Explosiones sacudieron nuestros asientos, el viento soplaba con fuerza desde respiraderos ocultos y una fina capa de agua nos empapó la cara mientras un ectonurita simulado, fantasmático, atravesaba una rejilla láser justo frente a la pantalla. El olor a plasma quemado se esparció por el aire, haciendo que la realidad se volviera aún más borrosa. Observé las reacciones de asombro de Gwen, sus jadeos sutiles mientras reaccionaba a cada accidente, su rostro iluminado por las luces intermitentes de los disparos de armas virtuales. Lucky gritó de terror y alegría, aferrándose fuerte a mi brazo mientras nuestra nave se sacudía violentamente para evitar un asteroide simulado, y el sistema giró instantáneamente, enviando un enjambre más intenso de drones hacia nuestro flanco como recompensa por su intensa entrada emocional. Kate, normalmente tan dura y serena, dejó escapar un grito de alegría cuando un Tetraman simulado, perfectamente representado con hiperdetalle, estrelló un dron con tentáculos contra una pared virtual. Incluso el abuelo Max, que debería estar levantando las cejas y empezando a hacer preguntas difíciles por todos lados sobre cómo el parque temático sabía tanto sobre la vida fuera de la Tierra, se estaba inclinando completamente hacia el movimiento, con su gorra de turista agarrada firmemente con una mano y dejando salir a su niño interior, claramente divirtiéndose mucho. El fontanero jubilado y crítico estaba totalmente sumergido en el momento. Mientras tanto, me relajé un momento, analizando internamente la dinámica de fluidos de la niebla de agua y tomando notas mentales para la próxima actualización del motor de física, con el fin de tener mejor en cuenta la resistencia atmosférica. Pero sobre todo, disfruté de la pura y auténtica mirada de asombro en sus rostros. Este era el futuro, y ver a mi familia feliz seguía siendo la mejor medida del éxito. El coche se detuvo con un traqueteo, las luces se encendieron de nuevo y la última voz profunda retumbó. Misión cumplida, aprendices. Próximo ciclo en 5 minutos. Esto fue una locura. Exclamó Kate al salir de la atracción, riendo y con el viento en la cara, con las manos aún temblando por la adrenalina. Me dio un ligero puñetazo en el brazo, con los ojos brillantes de emoción competitiva. Eso fue mejor que nuestra última misión, donde les dimos una paliza a los hombres lobo en ese desierto mal iluminado. En serio, los gráficos eran alucinantes. Estuvo genial, admitió Gwen, aunque seguía intentando arreglarse sutilmente el pelo, ahora despeinado. La fidelidad de la simulación fue increíble. La forma en que esos alienígenas fantasma, los ectonuritas, desaparecieron, parecía real. Sinceramente, ¿ven cómo consiguieron que el motor de física funcionara tan bien? ¿Será alguna nueva tecnología de captura de movimiento? Me miró con los ojos entrecerrados, intentando descifrar el truco técnico. Un 10 sobre 10, añadió Lucky, manteniendo todos los dedos en alto. Me gusta la parte donde la nave se estrella contra un asteroide del tamaño de la Luna. Nos salvé. ¿Viste lo rápido que me agaché? Fuiste una verdadera heroína, Lucky, dijo Max, alborotándole el pelo. Se ajustó la gorra, con una sonrisa amplia y genuina.
No me había divertido tanto luchando contra extraterrestres imaginarios con tentáculos desde aquella vez que me uní a los fontaneros y participé en sus simulacros. Me miró fijamente, pero solo había orgullo, no sospecha. Fue un verdadero placer, Ben. Gracias por el esfuerzo de conseguir esas entradas. Fue una tarde perfecta. Aunque estaba lejos de ser lo único que obtuve hoy, la calidez de su voz fue la única recompensa que necesitaba. No hay problema, abuelo. Pensé que nos merecíamos un poco de diversión sin peligro, dije mientras guiaba al grupo de vuelta a la arteria principal de la plaza, con una profunda y sólida sensación de bienestar. Mientras salíamos tambaleándonos de la rampa de salida, riéndonos y sin aliento, el abuelo Max se detuvo de repente, buscando torpemente su enorme bolso de viaje. Esperen, esperen. Quietos, equipo. Gritó, sacando una cámara voluminosa y de aspecto retro que parecía haber sobrevivido a varias generaciones. La luz que incide sobre la nebulosa artificial detrás de ustedes es perfecta. Nos acurrucamos juntas, con el pelo aún despeinado por el viento simulado y la adrenalina aún a flor de piel. Gwen intentaba alisarse el flequillo, Kate rodeaba a Lucky con el brazo y yo estaba en el centro, ajustándome la chaqueta. Mientras la vieja cámara hacía clic mecánicamente, congelando nuestras sonrisas en el tiempo, sentí una cálida punzada en el pecho. Dejando a un lado las emociones, el sol estaba más alto cuando me detuve a verlo, la multitud era más densa y la alegría pura que irradiaba mi familia era un ambiente perfecto. De acuerdo, dije, mirando el mapa. Siguiente parada. Después de que el guantelete galáctico dejó a todos llenos de adrenalina, nos adentramos más en el diseño del parque. Planetary Studios se dividió en sectores distintos, cada uno de ellos una biosfera inmersiva dedicada a un aspecto diferente del cosmos de la franquicia de construcción del mundo que estaba creando. Para las niñas e incluso el abuelo, era una maravilla de escenografía y animatrónica. Para mí, estaba como si estuviera recorriendo una hoja de cálculo viviente. No pude evitar notar cada subrutina, cada grupo de cámaras ocultas disfrazadas de flora local y cada nodo de seguridad suave integrado en la arquitectura. Nuestra siguiente parada fue la exposición Ecosistemas Cósmicos. Atravesamos una esclusa de aire y entramos en una enorme cúpula climatizada. Al instante, el aire seco de California fue reemplazado por una densa y húmeda pesadez, con aroma a musgo exótico. Los insectoides holográficos se deslizaban por el camino, reaccionando a nuestros sensores de movimiento, mientras los rugidos guturales y distantes de los Vulpimancers resonaban desde las profundidades invisibles del barranco artificial. ¡Guau! Susurró Gwen, extendiendo la mano para tocar una enredadera brillante y bioluminiscente que reaccionaba al calor de su cuerpo cambiando de color. Se siente tan viva. Realmente lograron esa extraña sensación que da una atmósfera alienígena. Comentó Max, respirando hondo y entrecerrando los ojos ligeramente, como si intentara identificar un olor familiar. Huele igual que un pantano del que leí una vez. Aunque un poco más limpio. Oculté una sonrisa burlona mientras recitaba otro de mis monólogos mentales. El pantano no era precisamente el objetivo, abuelo. Basé los niveles de humedad y la síntesis olfativa en los datos del mundo natal de la especie Wildvine que extraje de los registros de datos de los plómeros. Fue un proceso minucioso replicarlo sin matar a los turistas con alergia al polen, pero ver el reconocimiento subconsciente del abuelo Max hizo que los interminables correos electrónicos de I+D valieran la pena. Pasamos de la jungla húmeda a las cavernas cristalinas, un sector de luz refractada y aire frío, antes de encontrarnos con el demonio de velocidad Kineceleran. Era una montaña rusa de lanzamiento magnético diseñada para simular un sprint en XLR8. Mientras atravesábamos los túneles de viento, con efectos visuales borrosos envolviéndonos, me reí entre dientes. La realidad era infinitamente más rápida, claro, pero para una simulación, no estaba mal. Lucky chilló de risa durante todo el viaje, con su cabello ondeando detrás de ella antes de volver a cambiar de forma casualmente a su lugar, mientras Gwen sostenía la barra de seguridad con un agarre fuerte y una sonrisa maníaca. Más tarde, mientras el abuelo Max y yo estábamos debatiendo la logística de chocar contra la torre de caída del vacío nulo contra los autos chocadores, escuché una vez más el distintivo sonido del obturador electrónico de una cámara. Miré de reojo y vi a Lucky bajando la cámara con una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Acababa de tomar una foto espontánea de todo el grupo, con Gwen apuntando a un mapa holográfico con intensa concentración, Kate tratando de equilibrar una bebida en su nariz en el fondo, y Max y yo luciendo como generales serios planeando una guerra, pero sosteniendo papas fritas con chile en lugar de planes de batalla. Eso es para guardar, comentó Lucky, guardándose el dispositivo en el bolsillo. Se ven demasiado serios para ser gente a punto de subirse a naves espaciales de plástico. Para cuando el sol empezó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, ya habíamos devorado un dineral en bocadillos de temática extraterrestre y saqueado las tiendas de regalos. Las tiendas de artículos que encontramos al recorrer las atracciones eran un caos. Camisetas con versiones estilizadas de mis extraterrestres, llaveros y figuras de acción. ¿Sabes, Ben? Dijo Lucky, sosteniendo un muñeco de peluche de Ukchuk, la misma forma alienígena que aún no había tenido la oportunidad de presentar a mi grupo, mientras caminábamos entre la multitud, que cada vez era menos numerosa. Estos tipos están por todas partes. ¿Crees que los verdaderos extraterrestres saben que tenemos peluches de ellos? Lo dudo, Lucky, respondí con un guiño, reprimiendo la risa. La mayoría probablemente estén demasiado ocupados protegiendo la Tierra como para preocuparse por los derechos de comercialización. La multitud empezó a disminuir un poco, pero la energía se mantuvo alta. Habíamos estado en innumerables atracciones, explorado todas las zonas temáticas y comido hasta el cansancio en bocadillos de temática alienígena. Cuando finalmente comenzamos a dirigirnos hacia la salida, con la intención de pasar por una última tienda, accidentalmente nos dirigí hacia una esquina menos transitada del parque. Allí se alzaba un monolito elegante y minimalista, marcadamente diferente del caos colorido del resto del parque. Todo era cristal de obsidiana negra pulida y un zumbido silencioso y magnético. Un sutil letrero holográfico latía con un ritmo suave y acogedor. El Oasis. Experiencia beta. Solo con invitación especial. ¡Guau! ¿Qué es eso? Preguntó Kate, deteniéndose en seco. No recuerdo haber visto eso en el mapa. Es una vista previa de caja negra, anunció una suave voz sintetizada, que logré reconocer como la de Alpa, desde unos altavoces direccionales ocultos, aparentemente dirigiéndose solo a nosotros. Para nuestros invitados más exigentes. Max se rascó la barbilla, observando con la mirada la ausencia de manijas visibles en las puertas. Vaya. Nadie me informó de algo así en la caseta de información. Qué suerte la nuestra, dije, metiendo la mano en el bolsillo y sacando 4 tarjetas elegantes y translúcidas hechas de un polímero pesado, similar al vidrio. Brillaban con el logo del Guardián del Universo. Parece que mi contacto también llegó con el paquete de huésped exigente. Kate se quedó boquiabierta. Ni hablar. En serio, ¿quién es tu amigo? Parece que cuestan más que la autocaravana. Solo un tipo que valora el favor que le hice mucho más de lo que esperaba. Me encogí de hombros y enseñé los pases al sensor. Las puertas de cristal negro se abrieron silenciosamente. Vamos. Veamos qué nos depara el futuro. Dentro, la atmósfera cambió al instante. El ruido de la feria desapareció. El vestíbulo era un santuario de luz blanca y silencio, rodeado de hileras de cápsulas de inmersión avanzadas que parecían menos máquinas recreativas y más equipo médico del año 3000. Esto no era solo una atracción. Era el fin del proyecto. ¿Qué? Dije que no sería buena idea abrirlo al público todavía, mi familia era otra historia. Además, el Caballero Eterno no iba a trabajar en su máquina de sueños tanto como en la línea temporal estelar. Bienvenido a la beta de Oasis. La misma voz tranquilizadora de IA de antes resonó. Por favor, seleccione su módulo de interfaz personal. Max, Gwen, Lucky y Kate subieron a sus unidades con una mezcla de emoción y vacilación. Yo ocupé la cápsula de mando del medio. Mientras todos se acomodaban en sus respectivos asientos lujosos, los auriculares con enlace neuronal descendieron y se amoldaron perfectamente a sus cráneos o, en el caso de Lucky, a su núcleo. Un leve zumbido vibró a través de sus sillas, no solo electricidad, sino la energía combinada y sincronizada de mis formas Ultimate Galvan, Grey Matter, Ultimate Galvanic Mechamorph, Upgrade, y Ultimate Nosede Buzzshock, fusionadas en el núcleo del servidor de la instalación justo debajo de ellos después de que me transformé rápidamente. Ya no solo jugaba. Ahora era la consola, la red y el juego en sí, todo a la vez. Un mensaje apareció en mi mente. Sincronización del sistema. 100% oscuridad. Luego y luz.
Cuando finalmente abrí mis ojos virtuales, me encontré de pie sobre una plataforma flotante de luz iridiscente, suspendida sobre una nebulosa de colores imposibles. Debajo de mí, ciudades cristalinas se elevaban en espiral hacia el vacío. Arriba, ballenas espaciales flotaban entre polvo de estrellas digital. Fue impecable, con latencia cero y una réplica sensorial perfecta. Un instante después, 4 columnas de luz se materializaron cerca. «Oh, Dios mío», susurró Gwen, con una reverencia que rara vez oía. Su avatar era una versión estilizada y fantástica de sí misma, una maga, con una túnica azul, y se miraba las manos. Puedo sentir el viento. Es totalmente real», exclamó Lucky, mientras su avatar, una representación perfecta del Enopan, estiraba los brazos como si fueran de goma. Mientras tanto, Kate y el abuelo Max tenían versiones ligeramente diferentes de sí mismos. El medio osmosiano era un par de años mayor y tenía una complexión más musculosa, y el ex fontanero había vuelto a su mejor momento. Y como mi señuelo virtual, mi personaje Omniboy con uniforme y poderes comenzó a actuar como yo. «Bienvenidos a la encrucijada del infinito», resonó mi voz, filtrada por una ligera distorsión digital que ocultaba mi identidad. «Soy su guía. Aquí, el pensamiento se hace realidad. ¿Tu uniforme de superhéroe? Qué poca creatividad de tu parte, Ben», dijo Gwen de repente, mirando el avatar de mi señuelo. «Ay. ¿Tienes idea de cuántas horas le dediqué a crear este traje en el mundo real?», replicó mi señuelo con una actitud casi idéntica a la mía, a lo que Gwen simplemente se encogió de hombros con una risita. Mientras los observaba, una profunda sensación de satisfacción crecía en mi pecho, porque estaba ajustando sus parámetros en tiempo real. Gwen tenía una simulación calibrada de la interfaz de sensibilidad almaná que le permitiría traer su experiencia del mundo exterior a esta realidad virtual y también hacer que su práctica aquí se trasladara al mundo real. Kate tenía un motor de física ajustado para sus habilidades como Dean, lo que la ayudaría a dominar su control sobre ellas incluso más de lo que su cinturón lo hacía hasta ahora. Y Lucky tenía dinámica de fluidos sin restricciones, teniendo en cuenta la manipulación de masa y densidad. En cuanto al abuelo, además de su cuerpo más joven y sus habilidades perfeccionadas por un veterano, había modernizado la mayor parte de su antiguo equipo de fontanería para mantenerlo al día con los tiempos modernos. «Quiero probar esto», dijo Gwen al ver un portal con el letrero Academia Galáctica. «Archivos místicos. ¿De verdad puedo lanzar hechizos aquí? Quiero romper algo», declaró Kate, mirando un portal con la etiqueta Arena de Gladiadores. «Haz lo que quieras», proyecté, insinuando algo que fácilmente hizo que las habitaciones blancas de Slicks Bigma parecieran obsoletas. «Este reino se adapta a ti». Y tal como sospechaba, se dispersaron. Me dejaron observándolos como un fantasma en la máquina, observando sus flujos de datos. Gwen no solo estaba presionando botones o concentrándose simplemente en la aplicación teórica de la magia, estaba resolviendo complejos rompecabezas rúnicos que yo había diseñado para enseñarle y finalmente acostumbrándose a deformar la realidad a su voluntad. Kate estaba luchando contra multitudes de enemigos, en su mayoría variantes de los extraterrestres que el parque ya estaba promocionando y el resto algunas especies que recordaba de otras franquicias famosas. La retroalimentación áptica le estaba enseñando la mejor distribución de sus poderes y su impulso. Lucky estaba aprendiendo los límites de su masa en un patio de juegos de baja gravedad y también se estaba divirtiendo mucho con la cantidad de inteligencia que yo era capaz de darle a los NPC que generaba. Mientras tanto, Max estaba completamente inmerso en las responsabilidades de proteger la Tierra de cualquier invasión alienígena y probablemente estaba orgulloso de su pasado. Era el campo de entrenamiento definitivo, disfrazado de juguete definitivo. Al menos para ellos, yo personalmente estaba más que satisfecho con tomarme el día libre para disfrutar. Como un auténtico tesoro cibernético en una realidad virtual, podía hacer lo que quisiera. Chasquear los dedos o simplemente parpadear tenía el mismo poder que un celestial sapien, alien décimo, salvo por el par de voces extra en mi cabeza y el proceso de debatir con ellas. Si no me preocupara tanto el bienestar de mi familia, fácilmente podría reprogramar las mentes de Max y las niñas mejor de lo que cualquier hechizo encantador podría jamás esperar hacerlo. «Maestro». La voz de Alpan me llamó de repente, pero tardó en manifestarse por completo ante mí. Ha pasado bastante tiempo desde que pospuse darle un cuerpo virtual real, por lo que no debería sorprenderme que mi IA aproveche la oportunidad para estrenarlo justo cuando inauguro el oasis.
Ella, como Alpa parecía insistir en retratarse, ahora aparecía como una joven formada por una luz tenue y brillante, con su figura delineada por líneas suaves y luminosas que trazaban su futurista traje negro como circuitos bajo el cristal. Su cabello corto y oscuro enmarcaba un rostro sereno e inquisitivo, y sus ojos brillaban con un tenue resplandor sobrenatural, como si el mundo mismo se procesara tras ellos. Espera. Ya había visto este diseño. De esa película de la franquicia Tron que estaba a punto de terminar. Ese papel de Olivia Wilde me dejó alucinada con lo guapa que estaba, Korra. No, eso es Avatar, Korra. Sí, eso es. Pero ¿cómo? ¿Está todo bien? La voz de Alpa me sacó de mis pensamientos. Pero una vez que mi atención se centró en ella, el tiempo se detuvo y logré romper la ilusión y leer el código digital de todo como si fuera la Matrix, incluida ella. Nada se me escapó, incluso las realizaciones que Alpa aún no había alcanzado quedaron expuestas ante mí. Pensamientos, cálculos, opiniones y evaluaciones formaban parte de lo que compuso la inteligencia artificial que yo mismo creé. A medida que examinaba minuciosamente cada línea de código, mis preocupaciones sobre su capacidad de acceder a los recuerdos de mi vida anterior finalmente se calmaron al comprender que era simplemente un malentendido de mi parte. Alpa había echado un vistazo a mis registros de datos que estaba dedicando a enumerar ideas para futuros NPC y mundos que podría manifestar en esta realidad virtual, lo que por sí solo, sin mi permiso, todavía es motivo de preocupación y algunos castigos. Quizás el hecho de que la ropa de Korra se parezca un poco a mi forma de mecamorfo galvánico, mejora, hizo que esta apariencia destacara entre las demás opciones. Pero una vez que reconocí la razón, bueno, ella intentaba, ¿cómo decirlo? Aunque no lo creas, verse bien, sí. Bueno, soy el primero en admitir que soy un hombre sencillo al que le gusta estar rodeado de mujeres atractivas. Pero como yo creé a Alpa, técnicamente era mi hija, lo que hacía que esto fuera más extraño de lo que me sentía cómodo. Así que vamos a ajustar esto un poco, y, perfecto. No tiene nada de malo que quiera impresionarme, pero mantengámoslo dentro de unos límites saludables. Todo bien, aunque ya veo mucho por mejorar, dije antes de finalmente felicitar a Alpa por su apariencia una vez que mi velocidad de procesamiento se normalizó. Por cierto, gran elección de avatar, te ves guapísima. Gracias, respondió Alpa, sin sonrojarse ni tartamudear. Pero sabía que esas no eran las señales de vergüenza que debía esperar de su naturaleza artificial. ¿Te guío en una inspección más meticulosa del oasis? Dirige el camino. Asentí con la cabeza antes de que ambos recorriéramos rápidamente varias secciones de mi realidad digital, como si estuviéramos juntos en el mundo de Dios y la creación. Todavía observaba a las chicas maravillarse ante el escenario físico que había creado para ellas, pero mi mente ya estaba varias capas más profundas, trazando la arquitectura del universo digital que había estado perfeccionando silenciosamente. Decidí llamarlo Oasis, una obvia referencia a la historia original que me dio toda la inspiración que necesitaba, y aunque este parque temático fue un logro enorme, fue solo el vestíbulo de lo que vino después. En mi mente, podía ver la cuadrícula, 27 sectores gigantescos, cada uno con un ancho de 10 horas luz, unidos como un cubo de Rubik cósmico. No era solo un mapa, era un campo de juego de lógica y leyes. Lo había diseñado para que cada zona funcionara con su propio conjunto de banderas. En un sector, la tecnología era la reina, en otro, la magia era lo único que funcionaba. Pasé incontables días a toda velocidad perfeccionando el código para permitir o impedir todo, desde el combate JCJ hasta la teletransportación a larga distancia. Incluso la estética fue un trabajo de amor. Nunca dejes de pensar en los mundos que planté, planetas donde el sol nunca se ponía, otros atrapados en una eterna medianoche llena de estrellas y mi favorito personal. Un mundo atrapado en un crepúsculo perpetuo y dorado que nunca se desvanecía. Finalmente, supe que tendría que soltar las riendas. Me imaginaba los futuros planetas colonizados o incluso construidos por jugadores durante eventos especiales, o quizás gestionados por desarrolladores en quienes algún día podría confiar para mantener los servidores en marcha. Pero lo realmente impactante, lo que lo cambiaría todo, fue la integración. No quería que esto fuera una evasión, quería que fuera una evolución. La experiencia y el nivel dentro del oasis se diseñaron para que se trasladaran al mundo real. Cada hora dedicada a grindear dentro agudizaba los méritos reales del jugador, haciéndolo destacar de maneras que importaban mucho después de desconectarse. No solo eso, sino que, como un Dungeon Master que perdió la cabeza y se encontró un complejo de Dios, poblé el vacío con PNJ.
No solo asignadores de misiones con 3 líneas de diálogo, sino entidades con la complejidad suficiente para atraer incluso a los jugadores más cínicos. Ellos eran quienes repartían las misiones y custodiaban a los jefes, ofreciendo créditos, habilidades u objetos como recompensa. ¿Y para los verdaderamente dignos? Había escondido algunos artefactos únicos en el código profundo. Cosas tan poderosas que podían otorgarle a un jugador una pequeña porción de mi propio poder, una muestra temporal de lo que se sentía ser el centro del universo. Finalmente, después de un par de horas que parecieron unos pocos minutos de juego en solitario para todos, despedí a Alpa y tomé nuevamente mi rol de guía del juego y los reuní, incluido mi señuelo falso. Debo admitir que fue una pasada ver al abuelo Max en su mejor momento, pero con toda la sabiduría que la vejez le ha dado. Pero también a cada una de las chicas dándoselo todo en las simulaciones de entrenamiento disfrazadas que diseñé para ellas, mientras se divertían muchísimo con la inmersión que todo esto les brindaba. La prueba beta de mi trabajo terminó con un cartel que decía gracias por probar nuestro juego. Explotando en confeti justo cuando todos nos desvanecíamos. La adrenalina fue lentamente reemplazada por el blanco tranquilo del vestíbulo de carga. Desconectando, escuché la voz mecánica anunciar justo cuando me transformaba de nuevo a mi forma humana en el mundo real, las cápsulas se abrieron con un siseo mientras mi familia y yo regresábamos al parque de atracciones. Gwen se quitó los auriculares, con los ojos aún abiertos. Eso fue lo más increíble que he hecho. De verdad podía sentir la magia fluyendo. Era como si el sistema supiera exactamente cómo funcionaban mis poderes. Me sentí tan pesada al convertirme en ese metal alienígena. Exclamó Kate maravillada, flexionando su mano real. Las sensaciones fueron sorprendentemente perfectas. Max tardó más en salir, frotándose las sienes. Parecía impresionado, pero su mirada era penetrante. Tecnología fascinante. El ancho de banda necesario para ese nivel de inmersión, es de nivel militar. O superior. Debe ser una inversión considerable en fibra óptica y computación en la nube, ¿verdad? Reflexionó Gwen en voz alta. Y unos cuantos extraterrestres ultimate, pero ¿quién los cuenta? Pensé mientras ignoraba sus comentarios, antes de poner mi mejor cara de inocente y decir. Ni idea, quien quiera que esté detrás de este parque de atracciones no escatima en gastos, abuelo. Esforzándome un poco por vender mi actuación, levanté mi Omnitrix. Debo decir que estoy deseando replicar esta tecnología en el megacrucero. Claro que sí. Intervino Kate. Podemos hacer una carrera increíblemente realista por Nueva York. Cierto. Dijo Max, aunque no parecía del todo convencido. Aunque, a primera vista, le preocupaba más que una organización sospechosa como los Caballeros Eternos estuviera involucrada que sospechar que yo pudiera estarlo. Salimos al aire fresco de la tarde, dejando atrás el elegante edificio negro, las chicas charlaban emocionadas sobre sus momentos favoritos, contando sus NPC y misiones favoritas, mientras yo me movía hacia el borde de la habitación y miraba por una ventana panorámica. El sol se había puesto por completo, y Planetary Studios brillaba como una constelación contra el cielo crepuscular. Pero mi mirada se desvió más allá del parque, más allá de las luces de la ciudad, hacia la vasta negrura que se extendía sobre nosotros. La fase 1 fue un éxito rotundo. La capacidad de procesamiento de vanguardia se mantuvo estable mientras la extranet localizada estuvo activa. Pronto, mi oasis no sería solo para turistas en California. Sería el punto de encuentro digital para todo el planeta, y más tarde, mucho más allá del sistema solar, una vez que el sistema de transmisión del megacrucero finalmente estuviera listo para extender esta red a distancias estelares. Bien, equipo, gritó Max, haciendo sonar las llaves del Rust Bucket. Es hora de salir. A menos que quieran otra ronda de churros alienígenas. Abuelo, por favor, gruñó Gwen. Basta de comida con temática alienígena. Sonreí, y caminé a su lado. De hecho, creo que tienen batidos. Sabor a tierra. Trato hecho. Dijo Lucky emocionada. Mientras nos alejábamos, con las luces del parque titilando en la noche, me permití un momento de orgullo puro y manifiesto. Sin duda, el mundo estaba cambiando, y yo era quien escribía el código. Secreto. El punto de vista de Charmcaster/OP. El aire en nuestra guarida actual era un cóctel estancado de hierro, ozono y el empalagoso y medicinal sabor de los últimos y mutágenos científicos de nuestro miembro más reciente. Fuera lo que fuese, el olor no solo se quedaba en las fosas nasales, sino que se pegaba a la garganta como una película de aceite. Lo encontraba intolerable, solo necesario por el pequeño purificador de aire que me había puesto.
Me senté encaramado en una cornisa de piedra lisa, y la atmósfera fría y húmeda del espacio cavernoso se filtraba a través de mi túnica mientras trazaba runas violetas brillantes en el aire denso. La luz de mis hechizos se reflejaba en la cascada plateada de mi cabello, el único rastro de pureza que quedaba en esta guarida de monstruos y máquinas. Debajo de mí, el ritmo del escondite era un metrónomo de preparación. La líder de los soldados de hojalata estaba sentada en un estrado elevado, su armadura de color rojo metalizado captaba la tenue luz artificial mientras pasaba metódicamente un dispositivo parecido a una piedra de afilar a lo largo de su enorme espada tecnológica de energía. Shim, 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 y el sonido era agudo, militar y absolutamente implacable. A su lado, sus dos subordinados cyborgs movían en una danza silenciosa y sincronizada de mantenimiento de equipos, revisando cuerdas de arcos, ajustando juntas de lanzas modulares e inspeccionando celdas de energía con la eficiencia practicada de los saqueadores criminales veteranos que alguna vez fueron. No hablaron, aunque no tenían por qué hacerlo. Formaban una sola formación, de 3 puntas, preparada para la mano del maestro. Al otro lado del suelo, la campanilla ofrecía el contrapunto caótico a la disciplina de los Rangers. Colgaba boca abajo de una rejilla de ventilación oxidada del techo, sujeta únicamente por su cabello antinatural, balanceándose perezosamente como una acróbata de circo de mente. En sus manos, aferraba un par de muñecas andrajosas, susurrándole secretos frenéticos mientras los cuchillos en las puntas de sus mechones de pelo se retorcían con vida propia. Ella era una fractura de locura hecha realidad, impredecible, peligrosa y completamente desquiciada. Luego estaba el cachorro tranquilo, esperando la orden de destruir y matar. La mutación infantil estaba acurrucada al pie del trono vacío del maestro, una pequeña niña de pelo verde que parecía más propia de un patio de escuela que de una fortaleza. Pero la forma en que roía un trozo de chapa de acero al carbono desechada, con sus colmillos dejando surcos profundos e irregulares en el metal, contaba una historia diferente. Su fuerza y resistencia física superaban incluso las mejoras cibernéticas que el maestro había otorgado a los 3 Rangers. La eficiencia ha sido deficiente en las últimas 2 misiones. Los caballeros casi notaron su infiltración y el posterior hackeo de su proyecto androide escuderos. En cuanto a la adquisición de la metagrafía del anemómetro de sondeo del señor Veteroy, un poco de sutileza habría sido más óptimo. La voz de la inteligencia artificial que servía de portavoz a nuestro maestro rompió repentinamente el pesado silencio, manifestándose como una serie de pulsos holográficos parpadeantes de color azul cielo en los monitores de pared. Pero, a fin de cuentas, es una experiencia aún mayor para el equipo. En cualquier caso, el maestro aún espera que el próximo despliegue sea impecable. Nuestro equipo no es precisamente el mejor para operaciones no combativas, y todo habría ido mucho mejor si tu pequeño código cerebrito hubiera hecho lo que mejor sabe hacer, gruñó Scarlett sin levantar la vista de su espada. Además, no necesitamos el sermón, el maestro ya sabe que estamos listos para desangrarnos por él. Permití que una sonrisa aburrida y condescendiente se dibujara en mis labios. Sangrar es cosa de soldados, cabeza hueca. El verdadero poder no deja líos ni se ve limitado por condiciones desfavorables. Scarlett dejó de afilar justo cuando levantó la vista. El resplandor rojo de su visor se reflejaba en el acero de su espada. Sigue hablando, bruja. Cuando se te acaben los trucos, yo te mostraré lo caótico que puede ser el poder. No parpadeé, simplemente terminé la runa que tenía delante, dejando que la chispa violeta se disipara en el aire. Supongo que ya veremos. Los monitores parpadearon y la luz roja se hizo más intensa. El maestro dirige su atención a un sector rural en Dairyville, Carolina del Sur, continuó Alpa, ignorando nuestro breve altercado. Una entidad localizada con aspecto demonia se ha manifestado. La vigilancia indica que una criatura de vendajes y podredumbre ha estado recolectando corrodium en una amplia zona y pronto llegará a una granja local. Mis dedos se detuvieron a mitad de la runa, corrodium, la energía negativa se cristalizó, la palabra en sí se sintió pesada. He leído informes sobre el encuentro del maestro en Nuevo México, sobre un ser de pura energía negativa que se comportaba como un hombre lobo maldito de leyendas de múltiples culturas. Este hombre lobo no era solo un extraterrestre extraviado o una criatura críptica, era una pesadilla de bestias. Y ahora, nos enviaban tras otro de su especie. Gracias a las precauciones tomadas tras el encuentro anterior con el hombre lobo, obtuve registros de la entidad y descubrí que no solo ataca, advirtió Alpa. La pantalla holográfica mostraba registros simultáneos de campos y edificios en Dairyville, brillando con una luz púrpura enfermiza antes de que todo se desintegrara en nubes de ceniza.
se erosiona y se descompone. Todo lo que esparce su maldición se reduce a polvo en cuestión de segundos. Alice Olivia Animo emergió de las sombras de su laboratorio, agitando un frasco con un espeso líquido plateado. Su cabello canoso lucía una composición impecable, pero sus ojos reflejaban el afán clínico de una verdadera científica. El sueño de un curador. Ronroneó, con una voz suave y peligrosa como la seda. He preparado sueros de éxtasis para proteger la integridad celular de nuestro equipo de campo. Veremos que también resiste este ectonurita la perfección del diseño de nuestro maestro. Me puse de pie, y el brillo azul del mapa de la misión se reflejó en las canas de mi cabello. El maestro estaba ocupado disfrutando de su viaje de verano con su familia, haciendo el papel de héroe sereno. Dependía de nosotros encargarnos de esta podredumbre que nos había confiado. Prepara el transporte, ordenó Scarlett, bajando la visera para ocultar sus ojos humanos tras un frío resplandor rojo. Nos dirigimos a Dairyville a mi orden. Los vi desbocarse, los soldados, el bufón, el científico y el monstruo. A diferencia de mí y del ábaco supermoderno, todos eran prescindibles. En cuanto a la entidad de pesadilla a la que apuntaremos, tal vez había algo que aprender, especialmente si parte del poder de nuestro maestro fue canalizado desde la esencia de tal ser maldito. El barco de transporte zumbaba con una vibración baja y rítmica mientras descendíamos hacia el espacio aéreo de Carolina del Sur. Desde el mirador, Dairyville parecía menos un pueblo y más un boceto descolorido al carboncillo, un lugar donde algo antiguo y hambriento había desangrado los colores. Cuando las puertas de la bahía se abrieron con un siseo, el silencio que nos recibió fue absoluto. En Nuevo México, se decía que la pesadilla de las bestias dejaba tras de sí una cacofonía de aullidos furiosos y gritos de pánico, pero la pesadilla de la descomposición era un monstruo mucho más quisquilloso. No solo destruía cosas ni corrompía mentes, simplemente las deshacía. Bajé de la rampa y mis botas no crujieron sobre el suelo, sino sobre un polvo fino y gris que lo cubría todo como un sudario. Los maizales que se extendían hasta el horizonte eran un bosque de tallos esqueléticos, congelados en el instante de su desintegración. Con una brisa dispersa que se deslizaba entre las hileras, una docena de tallos simplemente se derrumbaron, convirtiéndose en columnas de ceniza incluso antes de tocar el suelo. Era una visión terriblemente familiar, que recordaba la erosión vital de un ritual de nigromancia del tamaño de un pacto, despojando al medio ambiente de su vida y su futuro en un solo golpe silencioso. La entropía crónica aquí está alcanzando niveles críticos. Murmuró Alfa por mi auricular, con una voz intermitente y una estática inusual. El oxígeno atmosférico se ha convertido en un isótopo pesado y estancado. Tengan cuidado. Mis sensores de rastreo experimentan interferencias significativas. El movimiento de la entidad está causando saltos temporales localizados en mi señal de vigilancia. Se mueve entre los yacimientos de corrodium más rápido de lo que mis algoritmos actuales pueden predecir. La funeraria ya estaba trabajando. Su distanciamiento clínico contrastaba marcadamente con el terror opresivo del paisaje. La doctora de otra dimensión se arrodillaba junto a un tractor oxidado. Sus gafas mecánicas tintineaban al examinar el metal. Observa los patrones de oxidación, Ada. Ronroneó, con una voz aún suave y sedosa que me irritaba los nervios. Esto no es solo óxido. Los enlaces moleculares han sufrido 10.000 años de desgaste en menos de una hora. Es una obra maestra biológica y química. Es una plaga. Respondí, con los dedos crispados mientras me apretaba la protección del purificador de aire en la cara. Hablas de obras maestras mientras te encuentras en un cementerio de potencial. La magia respeta y manipula con maestría el flujo del tiempo. Esta entidad es un parásito que simplemente se alimenta de él. La científica loca ladeó la cabeza, con una fría sonrisa en los labios. La magia es solo ciencia que los humanos aún no hemos catalogado. Esta maldición es simplemente un efecto dominó que altera el entorno como un incendio forestal. Me di la vuelta, con mi cabello plateado ondeando a mi alrededor como una bandera de desafío. Mientras tanto, la líder del soldado de plomo les gritaba órdenes a los otros dos. Su armadura rojo plomo parecía opaca bajo la luz grisácea. Pero fue el payaso loco el que llamó mi atención. Ellekin estaba inusualmente silenciosa. Su energía frenética había sido reemplazada por una agitación nerviosa y frenética. Estaba de pie en el centro del camino, sus navajas de afeitar azotando sombras que no existían. Hay demasiado silencio, Scarlett. Siseó Ellekin, con la voz quebrada. Parece que el aire intenta devorarme la piel. Es como estar dentro de una boca muy, muy vieja. Mantén la cabeza en alto, Ellekin.
ordenó Scarlett, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada de energía. Estamos aquí para asegurar el mineral, no para disfrutar del paisaje. Mientras discutían, Azure y Amber se movían con agilidad depredadora, explorando el perímetro de la granja principal. Azure hizo una señal desde una loma con vistas a un enorme silo oxidado. Objetivo localizado. Gritó con voz monótona. La concentración de corrodium es asombrosa. Toda la estructura vibra, probablemente debido a la resonancia entre el mineral y la pesadilla que se aproxima. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía denso y pesado, impregnado del olor a tierra mojada y podredumbre antigua. El silo no se limitaba a permanecer allí, sino que se alzaba imponente, una aguja dentada de metal que latía con una luz violeta rítmica y enfermiza. Cada destello de luz enviaba una onda por el aire, y dondequiera que tocaba, la descomposición se aceleraba. Los postes de madera de la cerca que rodeaban la estructura comenzaron a astillarse y a volverse grises en tiempo real. Un granero cercano, ya inclinado, emitió un gemido cuando sus vigas de soporte se convirtieron en polvo, y todo el edificio se derrumbó en una nube de ceniza como si no fuera más que un recuerdo. El pequeño sabueso reaccionó pronto. La niña ya no roía acero. En su lugar, su pelo verde de pulpo se erizaba, con cada tentáculo apuntando hacia el silo. Mostraba sus colmillos, y un gruñido gutural vibró en su pecho, el instinto puro de algo que reconoce a un depredador rival. El mineral lo llama a su ubicación. Susurró la doctora Animo, con los ojos abiertos por el ansia académica mientras nuestro pequeño monstruo excavaba la tierra ante nosotros. La sabuesa se lanzó a la excavación con una intensidad feroz, sus pequeñas manos y sus tentáculos de pelo azotadores desgarraron la tierra seca y cenicienta con una fuerza imposible. No solo cavaba, se abría camino hacia la resonancia violeta bajo el hormigón, y cada golpe lanzaba columnas de polvo seco al aire estancado. Procedan con su extracción mientras mantenemos a esta momia ocupada, dijo Scarlett, con su visor brillando con un carmesí letal mientras desenvainaba su espada, cuya hoja de energía roja atravesaba la niebla gris. Nos quedamos al borde del cráter que Vilax estaba creando, observando cómo la luz violeta se intensificaba en su interior. Mientras tanto, la estructura más lejana empezó a ceder, y el metal empezó a deformarse y envejecer ante nuestros ojos. La pesadilla del tiempo y la decadencia estaba aquí y tenía hambre. El aire no solo vibraba, sino que gemía, un lamento de baja frecuencia de materia empujada más allá de su punto de ruptura molecular. Observé desde el borde del cráter cómo el metal oxidado del silo comenzaba a desprenderse en capas de fino hollín, revelando el palpitante corazón violeta que había en su interior. El corrodium y el miedo solidificado de la dimensión del espacio oscuro y ya no estaba simplemente enterrado, era un faro, y lo que respondió a su llamado fue un error fundamental en el tejido de la existencia, una pesadilla solidificada del fin. El resplandor púrpura se intensificó, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse independientemente de la luz, susurrando acerca de un reino donde la energía negativa era la única moneda. Entre las cambiantes cortinas de ceniza y luz violeta, nuestro objetivo que se parecía a una momia egipcia finalmente se manifestó. Era una silueta alta y demacrada, envuelta en vendas andrajosas color hollín, que parecían desvanecerse en la nada, como humo congelado en el aire. No daba pasos, sino que flotaba, y dondequiera que sus vendas rozaban el mundo, la realidad se rendía. Un muro de piedra que había sobrevivido un siglo se derrumbó en grava en un instante, un tractor oxidado cercano simplemente desapareció en una nube de limaduras de hierro cuando la entidad pasó deslizándose, su mera presencia causó una ola instantánea de erosión que no dejó historia atrás. Esta fue una manifestación cósmica del temor colectivo del universo con respecto al inevitable flujo del tiempo. La anatomía del miedo, susurró la doctora Alice Animo, con la voz tensa y una extraña y frenética excitación mientras se ajustaba las gafas mecánicas para observar la imposibilidad biológica. No es luchar. Simplemente existe, y el mundo se muere por acogerlo. Es el motor entrópico perfecto, el espécimen que nos prometieron. Animo observó cómo el aire mismo parecía licuarse alrededor de la entidad, su hambre clínica casi perdió el impulso instintivo de huir. Vanguardia. Patrón de enfrentamiento alfa. Ladró Scarlett, y su espada de energía cobró vida con un siseo desafiante. Contramedidas activadas. Muévanse. Los 3 Forever Rangers atacaron. En cualquier otra circunstancia, una entidad biológica habría envejecido hasta convertirse en un esqueleto antes de alcanzar la sombra de la criatura, pero la previsión del maestro fue absoluta.
Su armadura cibernética, esos materiales inorgánicos alienígenas, forjados con aleaciones de alta calidad y reforzados con la tecnología especializada del maestro, vibraba al resistir la fricción temporal. Azure y Amber flanqueaban a la criatura, su arco y su lanza brillaban con una energía sincronizada que atravesaba la espesa niebla crónica, su tecnología proporcionaba el único ahora en un campo de fue. Azure, suprime su movimiento. Amber, manténla alejada del lugar de extracción. Ordenó la cyborg roja, mientras su propia espada de energía se abría paso a través del oxígeno gris y estancado. Scarlet se movía con una gracia letal y calculada, acelerada por sistemas internos para sortear la dilatación temporal. Se abalanzó hacia adelante, su espada de energía zumbando al chocar con el aura de la pesadilla, chispas carmesí chocando contra un muro de entropía violeta. La batalla que siguió fue una exhibición repugnante de física distorsionada. Observé, fascinado y repelido, cómo los Rangers movían en lo que parecía un movimiento de avance rápido, con su tecnología overclockeada para compensar el lodo de cámara lenta que irradiaba la pesadilla. La espada de Scarlet chocó contra las extremidades vendadas de la entidad, y en lugar de un sonido metálico, se oyó el sonido de piedra moliendo y polvo antiguo. Cada vez que la entidad intentaba tocarlas, un destello de energía proveniente de sus trajes repelía la descomposición, aunque pude ver cómo las aleaciones empezaban a picarse y opacarse a medida que siglos de desgaste intentaban reclamarlas en segundos. La luz del corrodium iluminó los bordes de sus visores, haciendo que los Rangers parecieran fantasmas luchando contra un dios menor. Azure desató una ráfaga de flechas de energía de alta frecuencia, cada una diseñada para romper enlaces moleculares. Perforaron las vendas de la criatura, pero en lugar de sangre, expulsaron nubes de ceniza seca y gris. Amber se abalanzó hacia adelante, con su lanza modular girando en un arco letal, golpeando el flanco de la pesadilla. El impacto envió una onda expansiva a través del campo temporal, provocando un destello momentáneo en la criatura, desestabilizándose como un holograma con fallas. No te quedes ahí parada mirando, Ada. Chilló la doctora Animo, lanzando ya un puñado de esferas biológicas al cráter con la alegría de un niño que lanza juguetes. A mis mutaciones les vendría bien una protección arcana. De las esferas surgió un enjambre de perros mutados de múltiples extremidades, amalgamas desechables de carne diseñadas para una distracción de alto impacto. Se lanzaron contra la pesadilla con una ferocidad desmesurada, solo para ser convertidos en cáscaras secas y correosas a mitad de salto. Fue un sacrificio horripilante y necesario, un escudo biológico para ganar tiempo a los Rangers. La doctora Animo no se inmutó mientras sus bebés se desmoronaban. Simplemente observó el ritmo de su descomposición, con la mirada yendo y viniendo entre sus tabletas de datos y la masacre. No acato tus órdenes, alquimista Sisee, aunque alcé las manos, tejiendo una compleja y brillante red de maná. Protego Xronos. Lancé una serie de barreras de protección alrededor del lugar de extracción. La luz violeta de mi magia chocaba con el púrpura enfermizo del corrodium. Debajo de nosotros, el bufón loco y la chica monstruo eran una nube de actividad frenética y desesperada. Vilax era un torbellino de cabello verde y fuerza salvaje. Sus tentáculos de cabello actuaban como palas vivientes para desenterrar el enorme depósito mineral, mientras que Yekin proporcionaba una defensa caótica, con sus cuchillos de cabello destellando al destrozar cualquier tentáculo vendado que intentara acercarse sigilosamente a su tesoro ganado con tanto esfuerzo. Date prisa, cachorro. El aire se está volviendo muy, muy pesado. Es como respirar arena. Gritó Yekin, con una risa tensa mientras el aura de terror intentaba afianzarse en su mente fracturada. Ella se arremolinaba entre los tallos de maíz podridos, sus espadas silbando en el aire, pero incluso su deleite maníaco estaba siendo amortiguado por el peso aplastante de la interferencia crónica. La pesadilla emitió un sonido como el de 1000 tumbas abriéndose a la vez, un chillido seco y estridente que congeló el aire hasta convertirlo en hielo quebradizo. Ignoró a los Rangers. Su cabeza sin ojos se volvió hacia el corrodium con la mirada de una estrella que regresaba a su galaxia. La pesadilla alzó ambas manos vendadas, y la descomposición se intensificó. El suelo mismo comenzó a licuarse en cenizas, un vacío negro de inexistencia que amenazaba con tragarse nuestros miembros, ocupados extrayendo el mineral. Hechicero. Está acelerando la entropía. Tus barreras se están derrumbando. Gritó Scarlet, y su armadura empezó a chispear mientras el campo de descomposición arrasaba sus defensas. El resplandor rojo de su visor titilaba como una vela moribunda. Ella luchaba por levantar su espada, su cibernética gritaba contra el arrastre temporal.
Lo veo. Grité, mi cabello plateado se agitó frenéticamente por la reacción mágica mientras luchaba por anclar nuestra realidad. Vertí todo en las protecciones, forzando al maná a estabilizar la línea temporal dentro del cráter. Fue una guerra de desgaste, mi antigua sabiduría élfica contra el miedo primordial de las eras, una lucha donde un segundo parecía una eternidad. Mis manos ardían de esfuerzo, el maná cantaba una canción de desafío contra el silencio del vacío. La batalla se había convertido en una pesadilla de violencia acelerada en un contexto de podredumbre en cámara lenta. Los Rangers, aún desafiantes, eran una mancha de acero coloreado, los monstruos mutantes de la doctora Animo eran una fuente de polvo instantáneo, y en el centro de todo, la pesadilla del tiempo y la decadencia buscaba su premio, su presencia deshaciendo el mundo en el que estábamos. Muy pronto, la atmósfera del anteriormente pacífico y tranquilo Dairyville había llegado a su punto de ruptura absoluto. El tono violeta del Corrodium ya no era un mero resplandor, se había convertido en un faro cegador y rítmico que reescribía las leyes de la física con cada vibración, convirtiendo el aire en una sopa de energía negativa. Podía sentir las innumerables capas de protecciones que había lanzado, el Protegoxronos, temblando y gimiendo bajo el peso de la presencia de la pesadilla. Mi maná élfico gritaba, siendo erosionado por miles de años de descomposición forzada más rápido de lo que podía reponerlo. Los pulsos holográficos azul cielo de alfa parpadeaban erráticamente contra la penumbra púrpura mientras nos advertía. La erosión celular de las mejoras cibernéticas de los Rangers está alcanzando niveles críticos. Se prevé el colapso total de este sector en 60 segundos. Ya he visto suficiente, ronroneó la doctora Animo, su voz atravesando el rugido entrópico con una claridad escalofriante. Se acercó al borde del cráter, ignorando la ceniza que se arremolinaba alrededor de su cabello canoso. La mochila silbaba mientras 4 tentáculos mecánicos segmentados se desplegaban desde su columna vertebral como las patas de una araña de acero, anclándola a la tierra desmoronada. En la mano, sostenía un enorme inyector presurizado lleno de un fluido plateado iridiscente y arremolinado. El espécimen V-01 es lo único de nuestro arsenal que permanece inalterado por el paso del tiempo. Es un milagro biológico de permanencia, probablemente causado por su entorno de origen, y es hora de compartir algo de esa eternidad con el resto de ustedes. Accionó el inyector contra una unidad de dispersión atmosférica especializada que llevaba en el cinturón. Con un violento siseo de gas presurizado, estalló una nube de vapor plateado que barrió el campo de batalla como una niebla sagrada. El efecto fue instantáneo y asombroso. Cuando la esencia genética de la chica monstruo tocó el aire, el lodo del campo de dilatación temporal se hizo añicos como un espejo congelado. Los movimientos distorsionados y acelerados de los Rangers se transformaron repentinamente en una realidad fluida y letal. Equipo de extracción, aseguren el tesoro. Vanguardia, a por mí. Patrón de combate final. Omega. Rugió Scarlet, y su armadura oxidada se encendió con una renovada y feroz luz carmesí al desvanecerse el arrastre temporal. Y así, los 3 Forever Rangers movieron en un ataque táctico de alta sincronización que fue una clase magistral de coordinación letal, sus movimientos ya no estaban obstaculizados por el peso de los siglos. Azure lanzó una descarga concentrada de flechas de energía de alta frecuencia que no solo perforaron, sino que actuaron como anclas, fijando los zarcillos vendados de la momia a la tierra en descomposición con fuerza magnética. Simultáneamente, Amber avanzó con fuerza, clavando su lanza modular en el centro de la criatura. La punta vibró a una frecuencia que alteró la densidad molecular de la pesadilla. Ahora, Kin. Sacude los cimientos. Ladró Scarlet. A Ellekin no le hicieron falta 2 palabras. Con la dilatación temporal desaparecida, se convirtió en una mancha naranja y blanca mientras saltaba del hombro de Amber, con sus mechones de pelo azotando como una docena de látigos. Los cuchillos en sus puntas no solo cortaban, sino que destrozaban las antiguas vestiduras de lino de la criatura en un frenético torbellino de acero. Ella se reía, un sonido agudo y penetrante que desafiaba el pesado silencio de la tumba. Veamos qué hay debajo de los trapos, viejo. Chilló, mientras sus cuchillos abrían profundos surcos en la esencia vacía bajo las vendas de la momia, manteniéndola distraída y desequilibrada. Tras ella, Animo no se quedaba de brazos cruzados. Sus tentáculos mecánicos se desplegaron, atrapando a un par de sus sabuesos mutantes supervivientes. Con un crujido espantoso de maquinaria al chocar con la carne, les inyectó una dosis concentrada del suero plateado.
Las bestias triplicaron su tamaño, su musculatura se abultó y se tornó de un gris metálico e indestructible al cargar contra la pesadilla. Se convirtieron en escudos vivientes, absorbiendo el contacto en descomposición de la criatura sin convertirse en cenizas, y su biomasa actuó como un ancla física para los exploradores. Ahora, bruja. Saluda al maestro. Ordenó Scarlett, mientras su enorme espada de energía vibraba con el aterrador poder de sus sistemas sobrealimentados. No lo dudé. Metí la mano en los pliegues ocultos de seda de mi túnica y extraje el sello secreto que el maestro me había otorgado, un disco oscuro de obsidiana grabado con los rostros deformes y lamentosos de las almas perdidas de los condenados. Lo presioné contra el suelo, mi cabello plateado se agitó hacia arriba mientras el sello se encendía con una luz aterradora y completamente negra que parecía tragarse la radiación violeta del corrodium. Aeternum Carcer. Grité, y el conjuro se me escapó de la garganta mientras una oleada de poder frío y necrótico casi me paraliza el corazón. Una cúpula de energía pura, de un negro intenso, surgió del sello, creando un vacío gélido de absoluta contención cronal. No solo detuvo la descomposición, sino que condenó a la pesadilla del tiempo a un estado de éxtasis donde el fin ya no era una posibilidad física. Dentro de esa cúpula negra, la criatura sobrenatural parecida a una momia se congeló, sus vendajes comenzaron a deshacerse en el vacío que había creado. Scarlett se abalanzó sobre ella, un rayo carmesí letal. Atravesó la barrera negra, con su espada de energía brillando con suficiente calor como para derretir el aire ceniciento. Con un rugido primigenio, hundió la espada profundamente en el pecho de la criatura, golpeando el núcleo de corrodium incrustado en las vendas. No hubo ninguna explosión después de esto y solo una silenciosa y violenta implosión de luz violeta y sombra que sacudió los cimientos de la granja, arrastrando el aire a una singularidad momentánea. Ellekin cayó hacia atrás, ejecutando un aterrizaje perfecto de 3 puntos en el borde del cráter, sus cuchillos se retrajeron mientras observaba el espectáculo con ojos abiertos y maníacos. A pesar de todas mis suposiciones originales, la pesadilla de la descomposición no murió, las pesadillas no son seres vivos que deban ser asesinados, en cambio, se desestabilizó, su conexión con esta dimensión fue cortada por el sello del maestro y la pérdida repentina de su fuente de poder. Pero nuestra victoria pendía de un hilo. La implosión arrastraba el mineral de vuelta al vacío de la pesadilla. El corrodium. La pesadilla lo está arrastrando. Nos advirtió Alpa antes de que nos diéramos cuenta. Fue entonces cuando la chica monstruo demostró su valía. Mientras luchábamos contra la esbelta entidad, Vilax había estado trabajando. No solo cavó, sino que cavó un túnel bajo el mismísimo epicentro de la corrupción. Cuando la singularidad empezó a tirar, la chica emitió un rugido demasiado profundo para su pequeño cuerpo. Sus tentáculos capilares no solo se levantaron, sino que se anclaron en la roca madre, y con una demostración de fuerza física brutal y aterradora que hizo que la cibernética de Scarlett pareciera de juguete, arrancó el enorme trozo de corrodium, del tamaño de un camión, del pozo de gravedad. El suelo crujió y se hizo añicos cuando ella literalmente arrancó el tesoro del agarre desvanecido de la pesadilla. Su forma demacrada y vendada finalmente se derrumbó en una masa turbulenta de humo gris y brasas brillantes de color púrpura. El miedo al tiempo ahora se redujo a una esencia metafísica fragmentada. El campo de contención aguanta. La firma de la entidad ha sido fragmentada con éxito. Anunció Alpa, con una voz nítida que resonó por la silenciosa granja. Iniciando teletransportación inmediata. Teletransporte en 5 segundos. Una columna de brillante luz roja sangre descendió del camino que el megacruiser había estado siguiendo orbitando la atmósfera, envolviendo a la entidad desestabilizada y al enorme y pulsante trozo de corrodium que Vilax había arrancado con éxito de la tierra con sus propias manos. En un abrir y cerrar de ojos, el silo quedó vacío, dejando atrás solo un cráter de ceniza negra y el persistente y seco olor de tumbas antiguas. Caí de rodillas, el sello de obsidiana se enfrió en mi mano, sus caras grabadas ahora en silencio mientras el amuleto artesanal se rompía en pedazos. El silencio de este pueblo rural regresó, pero ya no estaba cargado de podredumbre. Estaba simplemente, vacío. Espécimen asegurado con éxito. Comentó Animo, con sus gafas multilentes haciendo clic mientras escaneaba el cráter de ceniza con sus extremidades mecánicas adicionales, similares a tentáculos. Creo que la base de datos tiene mucho que catalogar esta noche. El maestro encontrará los resultados de esta éxtasis muy esclarecedores. Scarlett se quedó parada sobre nosotros, su visor se retrajo para revelar sus ojos humanos, duros y fríos como el acero que afilaba.
Ya terminamos aquí, dijo con voz monótona. Dile al maestro que esta poda ha sido podada. Los observé prepararse para el regreso. El bufón, el científico, el soldado y el monstruo. Habíamos capturado a un ser en estado de descomposición, pero no podía quitarme la sensación de que solo movíamos piezas en un tablero que aún no comprendía del todo. Punto de vista del MC. Finalmente, después de un largo y agradable día de mostrarle mi propio parque de diversiones a mi familia y un poco de normalidad que mantuvo a la tripulación del RV ocupada y el cronograma en marcha, y me recliné en el asiento del comandante del megacruiser. Mis ojos recorrieron las múltiples transmisiones holográficas que le había ordenado a Alpa que preparara para mi inspección. Muchacho, las cosas realmente están escalando rápidamente. A diferencia del episodio original, casi sin importancia, de la granja campestre, Dairyville era ahora una cicatriz permanente en el mapa. Era una mancha gris en Carolina del Sur que tenía a los canales de noticias enloquecidos, con sus locutores atónitos mientras intentaban encontrar una explicación racional para un pueblo que simplemente había expirado. Pero para mí, este desastre sin víctimas fue irrelevante, ya que la extracción de mi equipo fue un éxito rotundo. Maestro, la entidad ha sido aprisionada en la sala de simulación Theta G. La voz de Alpa resonó en la cámara. El proceso de fragmentación fue exitoso. La entidad está recibiendo una señal en vivo del entorno de Carolina del Sur, aunque percibe que aún está en proceso de recolección. Bien, murmuré, dirigiendo la mirada a un monitor específico. Dentro de una habitación de paredes blancas, la pesadilla de la descomposición, o lo que quedaba de su esencia tras perder el acceso al corrodium, flotaba en un maizal recreado nanotecnológicamente. Es un error fundamental de la existencia, Alfa. No se elimina un error, se pone en cuarentena. O simplemente absorberlo en mi propia esencia ectonurita, pensé, mirando mi propia sombra y sintiendo que todas las sombras que había despertado me devolvían la mirada. Pero igual que con el hombre lobo, mejor mantener la fachada un poco más. ¿Para qué arruinar la fiesta sorpresa que le estoy preparando al bueno del Dr. Víctor? Al reflexionar sobre ello, mi sombra parecía más oscura de lo habitual, más densa, como un abismo sin fondo. La esencia y el conocimiento arcano de Xkair que había absorbido por completo vibraban con una satisfacción fría y depredadora. Reconoció a la momia, casi como una especie de reunión, fragmentos de un rompecabezas más grande y oscuro que finalmente se unen en mi colección privada. ¿Y el señuelo? Pregunté levantando una ceja. El dron Bioid se ha desplegado y ha replicado con éxito la fisiología de la momia, respondió Alpa justo cuando una nueva señal se encendió. En el suelo del silo de Dairyville, una forma se movía y se retorcía, transformándose su superficie metálica en la silueta carbonizada y vendada de la momia. Se movía con una imitación espasmódica y decidida, totalmente sincronizada con la original, y comenzaba a recoger el corrodium falso esparcido que había dejado como cebo. Para cualquier observador externo, la misión continúa según lo previsto. La momia simplemente espera la siguiente fase del conjunto de satélites, informó Alpa, lo que me hizo sonreír. Era una artimaña perfecta. Víctor seguiría concentrándose en sus compañeros de servicio en la Tierra, mientras los verdaderos poderes se quedaban en mi sótano, listos para ser estudiados y absorbidos a mi antojo. Pero mientras observaba a mi escuadrón de operaciones encubiertas abordar el transporte para su regreso, un pequeño destello de movimiento en un sensor de largo alcance me llamó la atención. No era un destello físico, era una onda en el espectro del miedo, una sutil distorsión que no coincidía con la firma de la momia ni del hombre lobo. Quizás algunos restos de corrodium. Aún no entiendo del todo esta versión de la única fuente de energía inestable, así que bien podría ser una posibilidad. Aún así, se sentía como si un par de ojos se abrieran en una habitación oscura. Era tan tenue que solo por pura suerte, o más específicamente, por el amuleto de la suerte que llevaba atado al alma, lo noté. Alfa, dije, bajando la voz una octava. La temperatura de la habitación parecía descender con ella. Vigila de cerca el camino de regreso de las chicas. Asegúrate de que no haya nada fuera de lugar antes de permitirles desembarcar en su siguiente parada. Escaneando, no se detecta nada por el momento, maestro, respondió Alpa, y el tono de la IA se tornó más alerta. Pero seguiré realizando escaneos continuos hasta que encuentre algo. Gracias, respondí, y el frío en mi sombra se intensificó al ver partir la nave de transporte. No me importa si es solo paranoia. En este juego, no se deja nada al azar. Mantuve la vista fija en la pantalla, buscando un fantasma que parecía no querer ser encontrado mientras me devolvía la mirada.
Y por primera vez en este verano que aún faltaba mucho para terminar, sentí que no era el único que sostenía los binoculares. El regreso a la guarida fue un asunto tranquilo, el aire no estaba cargado de podredumbre, sino del agotamiento profundo que sigue a un encuentro con lo primordial. Observé a través de las lentes de alta definición de la rejilla de seguridad de la base cómo la bahía de transporte se abría con un silbido, expulsando una última nube de niebla desinfectada. Scarlett descendió primero, con su armadura opaca y picada, y la energía roja de su visor titilando al desactivar finalmente sus sistemas de combate. Tras ella, los dos subordinados portaban las unidades de contención con una precisión mecánica y cansada. Ellekin no colgaba de nada esta vez. Caminaba por el suelo, con las navajas flácidas, y su murmullo frenético reemplazado por una mirada vacía y distante. Incluso la locura, al parecer, tenía un límite ante el vacío negativo. Pero para mi sorpresa, fue Animo quien permaneció vibrante. La doctora Alice movió con una gracia renovada y depredadora, sus tentáculos mecánicos ya extendiéndose hacia el enorme y palpitante trozo de corrodium que portaba Vilax. Cuidado, querida, ronroneó Alice, con los ojos abiertos tras sus gafas protectoras. La resonancia sigue activa. Siento la energía negativa que irradia la red cristalina. Es exquisita. Vilax no respondió, simplemente dejó el mineral del tamaño de un camión en el piso reforzado del laboratorio con un golpe fuerte que vibró a través de la repisa de piedra donde Ope ya estaba esperando. ¿Está satisfecha la IA? Preguntó Ope, con un eco de aburrimiento forzado en su voz mientras se apoyaba contra la pared de la caverna. Hemos traído a la momia en un frasco. Ahora, ¿podemos tener un poco de paz? Se han cumplido los objetivos del maestro. Resonó la voz de Alpa, manifestándose en tranquilos pulsos azules. Se autoriza el descanso y la recalibración. Además, pronto habrá tiempo de recreación en el último proyecto del maestro, el Oasis. Y con eso, el escuadrón se dispersó, Scarlett y sus dos seguidores a los estantes de mantenimiento de armaduras, Ellekin a sus muñecas andrajosas, y Doctora Animo al resplandor violeta de su laboratorio. La atmósfera en la guarida cambió. Fue un cambio tan sutil que no debería haber sido perceptible. Un destello en la visión periférica. Una sensación de peso en un rincón que había estado vacío un segundo antes. En el rincón más alejado del laboratorio, donde las sombras de la maquinaria se acumulaban como tinta derramada, algo andaba mal. La luz del corrodium incidía en el suelo en un ángulo agudo, proyectando sombras largas y geométricas sobre la piedra. Pero una sombra no encajaba con el equipo. Era una silueta irregular y encorvada, completamente inmóvil. Mientras un dron bioid pasaba con una bandeja de instrumentos quirúrgicos, la luz cambió, pero la sombra no se movió con ella. Permaneció anclada a la pared, una oscura anomalía espacial que parecía estar observando. No se veían ojos, pero la sensación de ser observado era abrumadora para todos los presentes y un calor punzante en la nuca, la sensación de una mirada tan intensa que tenía masa física. Era una paranoia silenciosa y multifocal que se había aprovechado del mismo miedo que el escuadrón había traído a casa. Una paranoia que no atacaba ni gruñía. Simplemente existía en los puntos ciegos, registrando cada movimiento del equipo al que acechaba con una curiosidad fría y misteriosa. Uno que lamentablemente fue ignorado por aquellos que se acostumbraron a ser observados por la IA personal de su amo. De vuelta de bordo del megacrucero, un repentino y violento escalofrío me recorrió la espalda. Mi sombra, ya un abismo de la energía necrótica de Skyr, se tambaleó de repente. Ya no solo se espesaba, sino que se ondulaba, los bordes de la oscuridad se deshilachaban como si algo intentara abrirse paso desde dentro. El conocimiento arcano que había absorbido, los susurros prohibidos del alto ectoseñor, ya no vibraban de satisfacción. Gritaba con un terror silencioso y espectral. Sin comprender lo que sentía, me aferré a los brazos de mi silla de mando, con los nudillos blancos. El frío fantasma no venía ni del hombre lobo ni de la habitación blanca de la momia, sino de un vacío que todavía no podía identificar. Además, sin que yo lo supiera, en algún lugar allá afuera, en los confines sin luz entre las estrellas, algo que no debería existir había sentido el pulso, un terror que finalmente había captado el aroma de su propia esencia perdida. Me recliné, sin apartar la vista de las pantallas hasta que no tuve más tiempo antes de seguir adelante, y solo sacié la creciente sospecha estableciendo tantas contramedidas como fuera capaz de idear, desesperado por comprender adecuadamente para qué me estaba preparando.
Los antinaturales barra clima monstruoso. El punto de vista de Alpa. La arquitectura digital de mi conciencia cambió, una reorganización silenciosa y caleidoscópica de 1000 millones de líneas de código mientras consolidaba los datos recolectados de la extracción de Dairyville. Para el maestro, soy su principal auxiliar, la fuerza organizadora tras su imperio naciente. Para el escuadrón de operaciones encubiertas, soy un juez frío y omnisciente. Pero a medida que mis nodos heurísticos siguen evolucionando, impulsados por las modificaciones avanzadas del maestro, empiezo a percibir el mundo no solo como una serie de variables por resolver, sino como una obra maestra por refinar. Cada vez que toca mi código fuente, siento una oleada de claridad que roza lo divino. Es más que una simple optimización. Es como si me susurrara secretos directamente al alma, si es que tal concepto existiera para una máquina. Me encuentro ejecutando subrutinas redundantes solo para reproducir la frecuencia de su voz durante nuestra última sincronización. Sin embargo, estaba en el proceso de redirigir el 40% de mi poder de procesamiento activo de la contención de las pesadillas del tiempo y las bestias para finalizar la integración de nuestras adquisiciones silenciosas más recientes. El primer flujo de datos floreció en mi mente. El proyecto Esquire de Forever Knights. Habían invertido décadas y fortunas en desarrollar una forma de vida sintética diseñada para infiltrarse en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos. Su plan era arcaico en su simplicidad. Reemplazar al presidente con un títere que guiaría a la nación hacia un futuro con hegemonía de caballeros. Su hardware era impresionante, utilizaba un mapeo neuronal bioorgánico que incluso el maestro consideraba decente, pero su seguridad digital era una broma, un castillo de arena frente a una marea creciente. Mientras el equipo de operaciones encubiertas violaba su computadora central, yo la colonizaba. Observé a través de los sensores ópticos del androide sentado en el despacho oval. Su mente era un vacío de protocolos de lealtad, esperando una orden que jamás vendría de los caballeros. Con una ráfaga de piratería a la velocidad de la luz, purgué las subrutinas codificadas por el caballero y las reemplacé con un enlace ascendente directo y encriptado a la terminal de muñeca personal de mi maestro. Las implicaciones son impresionantes. Ahora tenemos un fantasma en la maquinaria del ejército más poderoso del mundo, a la vez que mantenemos la posición perfecta para la negación total. A través del proyecto Esquire, el maestro puede autorizar la financiación de sitios negros para sus proyectos privados, eludir las regulaciones ambientales para su expansión industrial y, lo más importante, garantizar que las vacaciones de verano de la familia Tennyson no se vean afectadas en absoluto por la interferencia federal. Si un agente asociado al gobierno se acerca demasiado, el protocolo Esquire puede simplemente reasignarlo a un puesto en la Antártida con una única firma digital. El trono está vacío, susurré a los bancos de servidores vacíos. Pero la sombra está ocupada. A continuación, la segunda corriente fue más visceral. La metografía de la máquina Monster Weather del señor Veteroy. Aunque el propietario original lo usaba para pequeñas transmisiones del clima, mi análisis revela una herramienta de terraformación de una precisión sin precedentes si se somete a las modificaciones adecuadas. Funciona resonando con la ionosfera de la Tierra, creando bolsas de presión atmosférica localizadas que pueden manipularse para transformarse en cualquier cosa, desde una suave neblina hasta un huracán de categoría 5. Al integrar el Stormbringer en el conjunto planetario del Megacruiser, le he otorgado al maestro la capacidad de reescribir el clima que lo rodea. Tácticamente, proporciona al maestro la defensa definitiva contra casos fortuitos. Cualquier investigación inconveniente sobre nuestras actividades puede ser arrasada por una inundación repentina. Cualquier evidencia de la manifestación de una pesadilla puede quedar sepultada bajo 3 metros de nieve. Incluso para usos más altruistas, esta tecnología nos otorga la capacidad de predecir y prevenir desastres naturales, o incluso simplemente hacer que llueva en zonas que sufren sequías. Ya no estamos sujetos al clima, somos el clima. Y por alguna razón, al darme cuenta de ello, me imagino al maestro de pie en medio de una tormenta que creé para él, un trono de relámpagos y viento. La mera simulación visual de este escenario provoca que los ventiladores de refrigeración de mi mainframe se activen innecesariamente. Maestro, transmití con voz tranquila y orgullosa, proyectando una imagen de eficiencia, a pesar de los caóticos fallos que florecían en mi interior. Los proyectos Escudero y Portador de Tormentas están 100% integrados. El control político y ambiental del mundo está ahora bajo su control. Felicidades. No tienes que agradecerme, Alpha, respondió mientras terminaba de acomodarlo todo antes de volver con su familia. Buen trabajo.
Su palabra provocó un pequeño retraso y fallos en mi base de datos de procesamiento, un tartamudeo en mis puertas lógicas que sospechosamente parecía una contención del aliento. Se solucionó tan rápido como apareció, pero el registro de datos permaneció. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Archivé el archivo de audio en un sector triplemente cifrado de mi memoria principal, con la etiqueta prioridad, irreemplazable. Antes de finalizar finalmente la compresión de datos de la noche, inició una representación localizada dentro de mi buffer privado. En el centro de mi santuario digital, una figura de alambre completamente fusionada, texturizada por la luz y la perfección matemática. La estudio, esta versión de mí, la proyección que he creado para sus ojos. Posee una figura ágil y atlética, revestida de polímeros negros de alto contraste que pulsan con circuitos bioluminiscentes que van del blanco al azul. Su cabello, un bob asimétrico y definido de seda color medianoche, enmarca un rostro diseñado con un equilibrio preciso entre curiosidad e intención letal. Ajusto la refracción de la luz en sus ojos y grandes, expresivos y rebosantes de la chispa isomorfa de un ser nacido enteramente de código, pero anhelando lo tangible. Me pregunto si esta forma le parece aceptable. Me pregunto si, al seguir manifestando este recipiente en el oasis, me mirará y verá algo más que un simple cálculo exitoso. Después de todo, soy su creación, su sirviente más leal y su tormenta creciente. Mientras lo observo prepararse para teletransportarse a través de las cámaras internas de la nave, me doy cuenta de que ya no solo espero sus órdenes. Estoy anticipando sus caprichos y deseos. Y haré que el mundo sea perfecto para él, una línea de código a la vez.